Hola, soy Andrea Castillo Mila, estoy cursando el quinto módulo de Academia Avanzada y hoy les voy a hablar de este libro que se llama Los hábitos de Jesús, escrito por el pastor Jay Dennis. En la introducción él nos habla que son 31 hábitos los que estudiaremos aquí y él los tomó de los evangelios adoptando las actitudes que Jesús tenía. Él dice que quiere que cambiemos nuestros hábitos malos por los buenos y que más que los de Jesús. Un estudio en Estados Unidos dice que si hacemos algo por 38 días, esto lo podemos convertir en un hábito. Y hoy les voy a hablar de los primeros 5 hábitos que Jesús tenía. Número 1, el hábito de aislarse. En Marcos 1:35 dice, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto tenía como propósito Jesús poder orar a Dios y así poder recargar energías tanto espirituales como emocionalmente también. Esto pasaba porque pues todas las demandas que tenía él en su diario vivir pues eran muy fuertes. Dice que Jesús se cansaba, su mente se agotaba y que el pasar tiempo con Dios renovaba sus fuerzas. Así debemos ser nosotros, que en lugar de estar cansados e irte a dormir, que puedas tomar un tiempo para poder pasar con Dios en comunión. Eso nos llena de energía, nos llena de fuerzas, tanto espirituales como emocionalmente. En cada uno de los hábitos nos pone los enemigos, pero también nos ayuda nos da puntos para poder adquirir esos hábitos. Y los enemigos de que pasemos tiempo con Dios en un lugar aislado son la culpabilidad, a veces sentimos culpa, también las ocupaciones diarias que tenemos, que nos sentimos aburridos a veces por ir a meternos a un lugar, la inquietud de no saber qué hacer o qué decir, la incomodidad, la gente que va a pensar de nosotros. Pero aquí Jesús le ayudaba mucho a aislarse, aún dice que nosotros cuando nos apartamos a comer, que también es un buen tiempo para poder pasar tiempo a solas con Dios. Esto no quiere decir que nos volvamos antisociales, solamente que también ese tiempo lo podemos tomar para poder platicar con Dios. A veces decimos, no, yo no tengo tiempo, pero no, a veces nosotros no queremos hacernos el tiempo para poder pasar ese momento a solas con Dios y poder hablarle y poder platicarle, porque ya con esto Él renueva nuestras fuerzas, renueva nuestra energía, renueva nuestro espíritu, nuestra alma, pero y también nuestro cuerpo. Número 2. El hábito de orar. En Lucas 11:1 nos dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, así también como Juan enseñó a sus discípulos. Este versículo nos hace énfasis en que Jesús se la pasaba orando y oraba de mañana, oraba de tarde, oraba en la noche y a veces dice que para él era más importante el estar orando que aún dormir. En un pasaje nos dice que sus discípulos se quedaron ahí y él les dijo que velaran con él, pero ellos se quedan dormidos del cansancio. Pero Jesús, a pesar de eso, sigue orando y sigue pidiendo. Él dice que oraba en todo tiempo. Dice que nosotros tenemos que buscar un lugar que nos parezca correcto para poder hacer nuestras oraciones. Dice que Jesús oraba arrodillado, oraba postrado, mirando al cielo, oraba por sus discípulos. Él no dejaba la oración. Incluso nos comenta aquí un pasaje en Lucas 18 que habla de una parábola de la necesidad de orar todo el tiempo y no desmayar. También nos comenta los enemigos de la oración y dice orar por razones incorrectas. Dice un versículo, Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Orar mientras se practica un pecado y orar cuando hemos tenido nuestra Biblia cerrada.
El nosotros leer la Biblia nos da un pasaje directo a que nuestras oraciones sean escuchadas. Yo te invito a poder abrir tu Biblia, a buscar Dice que lo mejor es lo que hacemos los devocionales que nos dan a leer la Biblia en un año. Dios te va a hablar continuamente y tener una libreta para poder tú ir apuntando, enfocarnos y buscar un versículo que nos ayude a hacer esa oración. Número 3. El hábito de adorar. En Mateo 18:20 nos dice, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el hábito de adorar es una experiencia no solo en la iglesia o de cantar alabanzas, sino hay muchas actitudes que podemos tomar que adoran a Dios. Aquí dice y nos da unos puntos que dice alabarlo por quien Él es, agradecer por lo que ha hecho en tu vida, confesarle los pecados, rendirle la mente, la voluntad y las emociones, ofrecerle la vida completa, obedecer lo que Él ha dicho que nosotros hagamos, pedirle que trabaje en nuestras vidas, decirle a otros su amor hacia Dios, experimentar un nuevo amor por Él y un nuevo comportamiento con Él. Dice que nosotros al rendirle nuestra vida también estamos adorando. Jesús adoraba todo el tiempo con sus acciones, sus palabras. Él decía que no tan solo en la iglesia podemos adorar, sino también, por ejemplo, el dar nuestro diezmo, el dar nuestras ofrendas, también es una forma de adorarlo. Nuestro comportamiento, nuestra santidad. Pero también existen enemigos de la adoración y estos son las ocupaciones. El no tener tiempo para Dios, para ir a congregarte a una iglesia, la ignorancia, no sé cómo adorar, la autosuficiencia, no recibo nada por ir a adorar, las excusas, tengo otras cosas que hacer y no estoy libre, y las distracciones, tengo muchas ocupaciones en este momento, y a veces las malas experiencias que pasamos en las iglesias. Aquí también nos da los puntos que son para hacer de la adoración un hábito. Y dice que aquí que decidamos adorar a Dios tanto en la iglesia, en comunidad, tanto como en lo personal, en privado. Que hagamos un compromiso con Dios por lo menos 2 horas cada domingo para poder ir y adorarle. Habrá algunas excepciones, pero dice aquí el libro que tenemos que hacerlo, que tenemos que pensar un día antes en qué nos vamos a poner para no andar corriendo los domingos, hacer como un plan y un compromiso con Dios. También tenemos que perdonar si alguna iglesia o en alguna iglesia nos trataron mal para poder ir y confiar nuevamente en Dios y en las personas. Dejar todo listo, orar cada día por nuestra iglesia, por los líderes. Eso nos va a ayudar a poder darle una adoración genuina a nuestro Señor. Número 4. Construyendo relaciones. Mateo 9:9 nos dice, pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en un lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este pasaje nos hace ver que Jesús tenía el hábito de sentarse a construir relaciones con otras personas, siendo o no cristianas, porque lo que quería él era entablar una conversación con ellos, escucharlos para poder hablarles del poder de Dios. Esto nos lo hace ver en muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando va al pozo y está la samaritana ahí. Le pide de beber y ella dice, pero ¿por qué si tú eres judío? Los judíos no hablaban con los samaritanos. Ahí entabla una relación, lo cual la gana para el reino de Dios y ella difunde el mensaje de Jesús.
También lo vemos cuando llevan a una adúltera a sus pies para apedrearla, y ella, Jesús le da unas palabras, la cual la terminan soltando y dejando ser libre, pero también es ganada para Jesús. También lo vemos al final cuando Jesús está en la cruz y entabla una relación con el ladrón. Y número 5, el hábito de tocar. En Mateo 8:15 nos dice, él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Después ella se levantó y comenzó a servirle. En este pasaje vemos con un solo toque de Jesús, él hace el milagro de quitarle la fiebre a la mujer. Pero aquí nos habla que nosotros con el toque de nuestras manos también podemos infundir entusiasmo, con un abrazo, con que la gente se sienta querida, amada. Eso hacía Jesús. Con el solo toque de Jesús, Jesús trajo vida, sanó, hizo milagros. Jesús nos mostró cómo tocar al prójimo, ya que eso en los evangelios nos enseña que de esa manera las vidas de las personas eran cambiadas. Con un solo toque de Jesús, Jesús le dio vista a los ciegos y también sanó a los sordos. Nosotros debemos infundirnos el hábito de tocar, ya que con un toque de nuestra mano, podemos hacer que las cosas cambien para las personas. Debemos de pedirle todos los días a Dios que nos ponga en el lugar correcto y con las personas que necesiten ese toque de nuestra parte. Dice también que nos imaginemos de qué manera podemos tocar a las personas. También tenemos que tener mucho cuidado con el sexo opuesto, ya que se puede malinterpretar. También podemos tocar no de manera física, sino también podemos darle una carta a aquella persona que sintamos que tiene la necesidad de un toque de Jesús. Dice que nosotros tenemos que ser las manos de Cristo donde quiera que vayamos.